Buenas noches, profesor. El día de hoy hablaremos sobre los análisis discursivos entre Gustavo Petro e Iván Duque. Universidad Minuto de Dios. El grupo. Mi grupo está conformado por Galvis Rodríguez, Diana Esther, Mendoza Padilla, Fabián Enrique, Rueda Maya, Lady Tatiana, Ruiz Mendoza, Hernán David, Ruiz Ramírez, Iván Adolfo, Villalobos Ospino, Griselda María. Como primera instancia hablaré sobre Gustavo Petro. Gustavo Francisco Petro Urrego nació en Ciénaga de Oro, Córdoba, el 19 de abril de 1960. Es un político economista colombiano. Desde el 7 de agosto es presidente de la República de Colombia. Antes de esto tuvo una historia política muy larga, muy extensa, vivió muchos sucesos importantes para nuestro país. Participo en muchas actividades, así que les hablaré un poco sobre ellas, algunas. Gustavo Petro saltó a la arena política como miembro de la Alianza Política Democrática M-19, partido creado en 1991 tras la desmovilización de esa guerrilla en la que militó 13 años. En 1998, avalado por el movimiento Vía Alterna, que fundó con Antonio Navarro, volvió a conseguir una curul. Luego hizo parte de los cuadros directivos de Polo Democrático en el 2015, que buscaba reunir las fuerzas de la izquierda, pero tras diferencias con algunos dirigentes decidió fundar un movimiento progresista. Con este aspiró a la presidencia por primera vez en el 2010 y quedó en cuarto puesto con 1,3 millones de votos. Para esta elección llegó a la primera vuelta con el apoyo de la UP y de algunos sectores del Polo Democrático y de la Alianza Verde, en donde su milita fórmula vicepresidencial era Ángela María Robledo. Antes se sometió a una consulta popular, en la que derrotó al exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, con 2.846.000 votos. Agregaré que en marzo del 2022 y con más de 4 millones de votos, Petro se convirtió en el candidato presidencial de su alianza izquierda, que más conocemos como Pacto Histórico, para las presidenciales de mayo. En ellas logró ocupar el primer lugar, con más de 8 millones de votos, y con esto pasó a segunda vuelta enfrentándose al ingeniero Rodolfo Hernández. Ya en segunda vuelta sacó más de 11 millones de votos, convirtiéndose así en el primer presidente de izquierda en Colombia. Buenos días, buenas noches. Vamos a hablar sobre Iván Duque, es el presidente número 41 de Colombia. Nació en Bogotá el 1 de agosto de 1976. Es un abogado, escritor y político colombiano. Es hijo de la politóloga Juliana Maschertono y del abogado político periodista Iván Duque Escobar, quien se desempeñó como gobernador de Antioquia entre 1981 y 1982. Es ministro de Minas y Energía y quien además fue registrador nacional de Estado Civil durante el gobierno de Andrés Pastrana. Está casado con la abogada María Juliana Ruiz Sandoval y con la cual tiene tres hijos. Fue presidente de Colombia desde el 7 de agosto del 2018 hasta el 7 de agosto del 2022. Duque se desempeñó como un asesor internacional de Álvaro Uribe eh, entre los años 2010 y 2011 y fue asesor de la Organización Nacional Unidas. Es autor de libros Maquiavelo en Colombia, El futuro está en el centro, Indignación, y coautor del libro El efecto naranja. Fue columnista del periódico Portafolio de la Casa Editorial. Bueno, la trayectoria del expresidente Iván Duque, como primera instancia, durante su gobierno dio continuidad a algunos elementos de los acuerdos de paz con el AFAR firmados por el gobierno antecesor. Su postura frente a las continuaciones de los diálogos del ELN se ha caracterizado por condiciones a la liberación de todos los secuestrados de esta guerrilla, así como el cese de sus actividades criminales. Durante su gobierno se presentaron muchos paros, entre ellos el paro nacional del 2019,
el paro del 2021 y por último el paro armado de la autodefensa gaitanista del 2022 que tiene que ver con el señor Otoniel. Durante su trayectoria hubo bastantes inconformidades durante su gobierno, entre ellos la administración de la pandemia COVID-19 y el programa de televisión en el cual él estaba presentando. Análisis discursivo 1. En este discurso, el actual presidente de la República de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, anuncia un agradecimiento público a todos aquellos simpatizantes y demás personas que acogieron sus ideas políticas y su posición frente a muchas problemáticas que afectan a nuestro país, eligiéndolo presidente, en el cual señaló que su gobierno será un cambio de verdad. En este discurso expresado en Bogotá, capital de Colombia, el día 19 de junio, les envía a los espectadores un mensaje de tranquilidad, expresando que no los defraudará como los anteriores gobiernos. El político de izquierda aseguró que a partir del próximo 7 de agosto va a iniciar un gobierno de la vida, un gobierno que quiere construir a Colombia como una potencia global de la vida, centrándose en tres ejes específicos: la paz, la justicia social y la justicia ambiental. Los espectadores de este discurso en general sería todo el pueblo colombiano, tanto simpatizantes como detractores, ya que también su discurso resalta que quiere un trabajo en unidad total y mancomunado e invita a la oposición al diálogo y construir un país sin polarización. Tenemos un análisis corto, breve, del discurso del presidente Duque en el año 2018, posteriormente a que ganó las elecciones presidenciales. Este discurso expresado por dicho presidente nos dejó claro que asumiría el poder sin revanchismo, que su administración se centraría en combatir el flagelo más importante que tiene nuestro país, que es la corrupción. También mencionó que no haría trizas el acuerdo de paz, frase que al final de su periodo fue una total mentira. Posteriormente siguió tocando diferentes puntos y dijo que la intención de su gobierno, de su administración y todos sus allegados era una oportunidad para que nos unamos en contra de aquellas falencias que tiene nuestro país, como anteriormente mencionaba, la corrupción, la seguridad y la educación. A los jóvenes les enfatizó que propondría y haría todo lo posible para que la educación llegara a cada rincón de nuestro país. En una jornada única, que el bachillerato y la jornada media culminaran de una manera técnica para el estudiantado y que tendríamos universidad gratuita, los estratos 1 y 2, y llegaría a distanciados puntos donde se encuentra una población vulnerable. Más adelante siguió interviniendo distorsionadamente, se devolvía a ciertos puntos, se presentaba frente a unas incongruencias que no llevaba una secuencia de su discurso, siempre enfatizándose en la corrupción, flagelo que aún sigue en nuestro país y que se agrandó durante su gobierno. La seguridad, el cual mencionó, enfatizó, dijo que sería erradicada de un todo, ha crecido en cierto porcentaje a medida que pasan los años. Y la educación sigue igual.
Quizás uno que otros programas se han presentado a través del tiempo y podemos decir que todo este discurso presentado en aquella fecha se puede tirar a la basura, ya que ninguno de sus intenciones como presidente, ayudado de su parte administrativa y allegados, incumplieron por completo todo lo planteado. El expresidente Iván Duque, dentro de sus propuestas, planteó una justicia creíble, eficaz y cercana al ciudadano. También hizo un énfasis en la corrupción e hizo una implementación de los acuerdos con la FARC. Y a los jóvenes les anticipó que su gobierno hará un énfasis en la ciencia, la tecnología y la innovación. El actual presidente Gustavo Petro dio inicio a un gobierno de la vida, un gobierno que quiere construir a una Colombia con una potencia global, un cambio de verdad, expresando que no los defraudará y cumplirá con sus propuestas expresadas, centrándose en los 3 ejes específicos: la justicia, la paz y la justicia ambiental. Petro expresó que su gobierno no permitirá la reforma, que los jóvenes tendrán una universidad, que los adultos mayores puedan tener una pensión y que las familias puedan construirse más fuerte. Respecto a lo económico, Petro mencionó que va a desarrollar el capitalismo en Colombia, también llevando a la oposición a un diálogo y construir un país sin polarización, que también fue una de las propuestas de Iván Duque, que quería llevar al país de la mano a la justicia.